Navidad viene de una palabra que es natividad, de nativity, es natal, el nacimiento, vita es vida, y dar es el verbo de ofrecer. Navidad, lo que celebramos en este mes, tiene que ver con un bebito. Si estamos celebrando la verdadera Navidad, es imposible sacar al bebito Jesucristo, porque todo lo que estamos celebrando precisamente es cuando el Dios del universo se hizo un ser humano como nosotros, se humilló porque Él no tenía que hacerlo. Aún siendo Dios, Él no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de esa gloria y vino a este planeta Tierra a hacerse una millonésima parte de una partícula de polvo, como digo yo, que soy el ser humano, comparado a la grandeza de Dios mismo. Y Navidad habla de un nacimiento que trae vida, y vida, ustedes saben que es lo opuesto a la muerte. Entonces, cada vez que recordamos la Navidad tiene que ver con un nacimiento de un pequeñito, de un bebito, pero que ese bebito creció y más o menos a la edad de 30 años, él se declaró el enviado de Dios, el Mesías o el Hijo de Dios. Él nació de una cultura judía. Los judíos, si ustedes han leído la escritura, nos vamos para atrás, más para atrás, tal vez cerca de 2000 años para atrás, a partir de cuando nació Jesucristo, 2000 años, y tenemos a un personaje que Dios se le apareció, Jehová Dios, y se llamó Abraham. Dios a Abraham le hizo una promesa y le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias. Y le dijo: sal y mira al cielo y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Dijo: así va a ser tu descendencia, y como la arena del mar no la vas a poder contar. Hablando espiritualmente, que por medio de la simiente que iba a venir de Abraham, que es nuestro Señor Jesucristo, iba a haber una multitud de seres humanos que íbamos a recibir la bendición. Todos los judíos conocían acerca de la promesa que Dios había hecho no solamente a Abraham, sino a Isaac y después a Jacob. Jacob es Israel, de ahí vienen las 12 tribus. Todos ellos conocían perfectamente su historia, de dónde venía lo que había sucedido con Jacob o Israel, cómo fueron esclavos, cómo los libró el Señor con tanto poder. Pero la promesa de un Redentor, de un Cristo. Cristo es en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento griego, y un Mesías, eso es en el idioma que se escribió el Antiguo Testamento. Mashiach quiere decir un enviado, una persona que es escogido, ungido con un propósito especial y enviado con una misión especial. Todos ellos sabían. Y cuando celebramos la Navidad estamos recordando precisamente a ese niñito que creció y vivió una vida sin pecado, 33 años. Nunca pecó desde que nació hasta que entregó su espíritu. Nunca, jamás pecó. Cumplió la ley de Dios a la perfección. No violó ni un solo de los mandamientos. ¿Cómo lo hizo? Con una dependencia en su Padre, viviendo controlado por el amor de Dios. Pero también cuando hablamos de Jesucristo o de la Navidad, tiene que ver que a ese hombre, aun cuando nunca pecó, lo encontraron culpable y digno de muerte. Y la blasfemia, según dijeron los que lo condenaron, fue de que él declaró ser el Hijo del Dios verdadero. Dijo: yo y el Padre somos lo mismo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir a la presencia de Dios sino solamente a través de mí. Entonces, a los mismos judíos, a los líderes, a los que enseñaban las escrituras hebreas, los que se suponía que conocían muy bien que iba a venir, que Dios, Jehová Dios, les iba a enviar a un Mesías, a un Cristo.
Ellos lo encontraron digno de muerte, pero como ellos no podían matar a nadie porque estaban bajo el imperio romano, entonces reclamaron para que los romanos ejecutaran la muerte. Lo mataron. Su blasfemia, ser el Hijo del Dios verdadero. Pero de acuerdo al plan de Dios, cuando Jesucristo murió, con su muerte, Dios perdonó todos y cada uno de los pecados de la raza humana, de todos y cada uno de los seres humanos, 100%, perfectamente. Él puso su vida, porque la paga del pecado es muerte, y necesitábamos, el ser humano, muerte, pero Él dio su vida, Él recibió el castigo que merecíamos para que nosotros tuviéramos la oportunidad, si deseamos, ser salvos. Pero acuérdense que Dios también dio voluntad a cada ser humano. Pero gracias al Señor, Cristo estuvo muerto 3 días, sepultado 3 días y 3 noches, pero al tercer día nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, y Él está vivo y vive y reina para siempre. Y ese mismo bebito del que estamos hablando y celebrando en este tiempo de Navidad, que nació, vivió una vida perfecta, cumplió la ley de Dios, llevó en su cuerpo el castigo, derramó su sangre que nos limpia de todo pecado. Él resucitó de entre los muertos y estuvo más o menos como 40 días apareciéndose aquí en la tierra todavía, después de que resucitó, y después fue ascendido a los cielos. Gente que escribieron parte del Nuevo Testamento vieron cómo Jesucristo fue levantado hacia el cielo y se le quedaron mirando y lo vieron irse en una nube y desaparecer de su vista. Recuerdan que unos ángeles se le aparecieron y dijeron: varones israelitas, ¿por qué están viendo a ese Jesucristo? Dice: ese mismo Jesús, así como lo veis ir al cielo, así mismo va a volver a venir. Y esa es la segunda venida de Cristo. Entonces, Navidad tiene que ver con el Cristo de la Biblia. Ustedes han escuchado, probablemente han escuchado que el día de hoy, bueno, siempre ha habido un grupo de gente, hermanos, que han caído en un legalismo muy triste, que no quieren que los cristianos celebremos la Navidad. Y ahí están, y te citan de que paganismo aquí, paganismo allá. Hermanos, no se dejen engañar. No se dejen simplemente lavar el cerebro con tonterías, porque eso para mí en realidad son tonterías. Cuando celebramos la Navidad estamos simplemente celebrando el evento de que un día, hace más o menos 2000 años, Dios se hizo un ser humano. Y cuando celebramos la Navidad, miren todo esto, hay un arbolito, las esferas, pero eso es paganismo. Nadie celebra el paganismo aquí. Realmente lo que nos recuerda todo tiene que ver con ese niñito que creció, vivió una vida perfecta, lo condenaron porque declaró ser el Hijo de Dios, pero él resucitó al tercer día y ascendió al cielo, y estamos esperando su venida. No caigamos en legalismo. ¿Saben qué eso es legalismo? Y como lo vemos en la clase de los lunes, el legalista nunca va a estar tranquilo. Si te convence de algo que es simplemente opinión humana, ¿entiendes? Está afectando tu corazón, tu sinceridad. Pero si tú le haces caso a un legalista, prepárate, porque no termina ahí. Va a venir con otra regulación humana y te va a hacer que le obedezcas. Y si le haces caso a un legalista cristiano, va a venir con más y con más y con más. Los legalistas nunca se cansan. Siempre hay algo más que quiere uno hacer. De manera que quería decir esto a principio, a manera de introducción de lo que vamos a ver hoy, porque eso me he dado cuenta que es lo que está sucediendo. Entonces no se sientan mal. Tu conciencia está bien delante del Señor, siempre y cuando veas eso, recuerda qué es lo que estás celebrando. El evento de Nati Vita Da. Nativity, Vita y Da. Nacimiento que da vida. Con esta introducción, hermanos, vamos a la Biblia ahora, a Lucas capítulo 19, que tiene que ver con la Navidad. Si no van a ver, en Lucas capítulo 19,
Vamos a reflexionar en los minutos que nos quedan en estos 10 versículos. Tal vez, sí, estos 10 versículos nada más. Del 1 al 10. Lucas capítulo 19. Le voy a dar lectura, no tenemos no lo tengo ahí en la pantalla, pero busquen por favor en sus Biblias. Lucas 19, hablando de este evento de nuestro Señor Jesucristo, cuando tenía más o menos entre 30 y 33 años de edad. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, como lo recibió en su casa, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué tremenda historia, qué tremendo evento en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, la Biblia es historia verídica, eventos. Esto sucedió, pero la Biblia es inspirada por el Dios creador del universo, el que envió a su Hijo Cristo Jesús. Entonces Jesucristo iba pasando por esta ciudad de Jericó. Recuerdan lo que sucedió años atrás con Jericó, que era una ciudad muy grande, fortificada, unas murallas gigantescas, y el pueblo de Israel giró varias veces de acuerdo a la instrucción de Dios, y por una semana, y el último día giraron y gritaron y tocaron la trompeta. Todas las murallas Dios las derribó, menos una parte donde vivía una prostituta, una mujer ramera, pero que había confiado en el Dios de Israel. Todo se cayó, menos esa barda. En la muralla vivía gente también, y esa mujer fue salva. Ok, entonces Jesucristo iba pasando por la ciudad, pero salió un hombre, hermanos, un hombre pequeñito, chaparrito. Se llamaba Zaqueo. Zaqueo quiere decir, el nombre significa puro, inocente, limpio, y puede ser llamado también righteous o justo, pero eso quiere decir Zaqueo. Pero vean la identidad de Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos, pero era jefe de los cobradores de impuestos. Él mismo recibía impuestos de la gente y de los demás cobradores de impuestos. Era un chief, un jefe de los publicanos. Y los cobradores de impuestos no tenían nada de buena reputación. Me viene a la mente el sistema político tan corrupto del día de hoy, donde hay gente que está sufriendo, el pueblo sufre, y vemos a los que gobiernan saliéndose casi los ojos de gordo y de plebes, de asquerosos, ¿cierto? De groseros, hablan fuerte, se carcajean, no tienen miedo a nada porque ellos tienen el poder, tienen el control, ¿cierto? Tienen dinero y el pueblo sufre. Bueno,
piensen en lo que sentía la gente cuando veía a un cobrador de impuestos. A Zaqueo lo conocían muy bien. A Zaqueo lo conocían muy bien, hermanos. Tenía una mala reputación porque ellos robaban a la gente, los extorsionaban. Y a causa de sacarles más dinero de lo que necesitaban pedirle al pueblo, sacaban para ellos mismos, y por eso es que tenían mucho dinero, eran muy ricos. Nada ha cambiado, ¿cierto? El día de hoy lo que vemos, la manera en que mucha gente se hace rica es por deshonestidad, por robar, porque si les pasa por las manos algún dinero para un proyecto, se embolsan algo ellos y dejan tal vez bien poquito, entonces se van acumulando así de mucho dinero. Y Zaqueo era aborrecido. Él trabajaba para los romanos. Él trabajaba para los romanos, hermanos, para los gentiles. Él era judío y le extorsionaba, le sacaba dinero a su propia gente y se lo daba a los que controlaban. Imagínense nada más el concepto que tenía la gente en ese tiempo acerca de este hombre. Ahora, piensen en Zaqueo mismo. Zaqueo mismo, ¿qué concepto tendría él de sí mismo? Él sabía que era odiado. Él sabía que era aborrecido por la gente. Y muy probablemente, como es el ser humano, para protegerse, él tal vez ponía barreras psicológicas, es decir, se hacía como muy tough, como malo, ¿cierto? Porque tenía que ser así, porque la gente lo odiaba. Entonces, una manera que tiene el ser humano de responder en la carne cuando tiene miedo o cuando sufre o tiene dolor es duro, se reía, los castigaba, les quitaba, les robaba, duro, pero esa era una barrera nada más, porque era simplemente un ser humano. Recuerden que el enojo es respuesta secundaria al miedo, más bien un sentimiento secundario. El enojo es la máscara, lo que da uno aquí. Detrás del enojo hay miedo. Cada vez que hay miedo en el ser humano, va a tratar de protegerse con ser tough, duro, malo, a mí nadie ni me mires, ¿entiende? Porque es un ser humano que tiene miedo, ha sido herido muy probablemente, y para que no lo sigan hiriendo, tiene miedo de eso, que lo sigan hiriendo, entonces muestra como que es muy machote, muy malo, pero ustedes saben, hermanos, que hay miedo detrás de esa persona. Entonces pueden pensar en Zaqueo mismo. Zaqueo sabía, y me viene a la mente algo que compartí cuando hablé de mi testimonio. Pienso en mi papá. Mi papá pues tenía un concepto de sí mismo, y el concepto era que era un monstruo, un desgraciado, un borracho, uno que nadie lo amaba. ¿Recuerdan cómo yo llegué a odiar a mi papá y decía, maldito sea, cómo no se muere, lo odio, y decidí matarlo, pensé cómo lo iba a matar, con qué lo iba a matar, y a dónde me iba a huir? Todo eso yo lo pensé. Entonces mi papá aparentemente era duro de corazón. Sí, su corazón fue endurecido, pero tenía un pasado. Y recuerdan que cuando el amor de Dios llegó a mi corazón, empecé a ver a mi papá de una manera diferente. Primero, ¿qué cosa era lo que hacía? Veía a un desgraciado, a un monstruo, a un hombre que por su culpa éramos pobres, por su culpa sufríamos, por su culpa no teníamos tantas cosas, por su culpa a mí me daba vergüenza que vinieran mis amigos a la casa, por su culpa. Eso era lo que yo veía, un borracho, un irresponsable, un malo. Pero cuando Cristo me cambió, empecé a ver al mismo hombre con ojos diferentes. Veía a un hijo de Dios. A un hijo de Dios que tenía miedo. Y que yo puse a pensarme, ¿qué pensará mi papá de sí mismo? Lo odia a su esposa, lo odia a sus hijos, lo rechaza y lo odia a la sociedad. ¿Qué sentiría mi papá de él
cuando la gente lo rechazaba. Y eso yo no había visto antes. Eso Cristo lo tuvo que hacer en mi vida. Y entonces, como empecé a ver a un ser humano así, me dio compasión. Me dio compasión. Y le digo, antes tenía miedo a mi papá, hasta el miedo Dios me quitó. Me decía mi papá cuando me veía llegar, no quiero que me hables. Porque, escuchen, Dios me cambió a mí primero. Mi papá seguía siendo el mismo, pero algo sucedió conmigo. Es que empecé a ver a mi padre con los ojos con que Cristo mismo lo veía. Él lo creó, Él murió por mi papá y Él deseaba que mi papá pusiera su confianza en Él. Gracias al Señor, 2 años y medio antes de que mi papá partiera para el cielo, para la presencia del Señor, Él se arrepintió. Él se arrepintió, pidió perdón, porque eso es normal. Él maldecía, de hecho maldecía, le mentaba a la mamá a Dios, maldecía al cielo, lo desafiaba. Pero cuando él se arrepintió, empezó a levantar sus manos hacia el cielo, pero para alabar a Dios. Y mi papá cantando, alabaré, alabaré. Le pidió perdón a mi mamá, porque tristemente se tuvieron que divorciar. Le pidió perdón a mi hermana mayor. Le pidió perdón a mi hermano. Le pidió perdón a mi hermana Karina. Y por último me pidió perdón a mí. Yo recuerdo ese momento en que lloré. Creo nunca había llorado así. Y todo pasó por mi mente. El odio que le tuve, pero el amor con que lo llegué a amar. Y puedo decir, hermanos, que el odio con que, el amor con que amé a mi papá después fue mucho más grande que el odio con que lo llegué a odiar. Y ese es el amor del Señor. Entonces, cuando pienso en Zaqueo y el concepto que tenía la gente de este hombre que lo detestaban, y el concepto tal vez que, gracias hermano, ok, gracias, está nada más uno, no voy a seguir llorando, se lo prometo. El concepto que tenía Zaqueo, hermano, pero miren, con toda seguridad Zaqueo escuchó acerca de Jesucristo, porque la Biblia dice en el versículo 3, procuraba ver quién era Jesucristo, procuraba, y en algunas versiones de su Biblia dice buscaba ver quién era Jesucristo. Sí que, es decir, buscaba, es decir, tomó acción. Él quería buscar, en este sentido era buscar con la intención de encontrar algo. Y él dice, buscaba ver quién era Jesús. ¿Por qué quería saber más de Jesucristo? ¿Por qué Zaqueo buscaba ver a Jesucristo? Porque escuchó lo que decían de Jesucristo. Escuchó, es muy probable que él escuchaba de los eventos, de las palabras de Jesucristo, de las obras de poder. Tal vez el puro nombre es probable que sabía de Jesucristo, pero él dice que no podía por una razón y por otra tal vez. Una era muy chaparrito, tenía un obstáculo, su tamaño. Pero otro problema que era, hermanos, que él era cobrador. lean la Biblia, lean la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué no podía? Zaqueo, versículo 3, ¿por qué no podía? ¿Están leyendo? ¿Están siguiendo, hermanos? Por la multitud. La gente era un problema para Zaqueo. Escuchen y pongan atención, porque no solamente era su tamaño, pero había otro problema, y era la multitud que no lo dejaba ver a Jesucristo. Las masas de gente. Y el día de hoy es prácticamente lo mismo, hermanos. Mucha gente cuyo corazón de alguna manera ha sido ya redarguido, ya ha sido iluminado con respecto a Cristo Jesús, pero hay impedimentos. Es el mundo, la gente, la sociedad, las distracciones. ¿Entiende? Hay mucha atracción, muchas cosas
que el sistema, hermanos, nos impide a mucha gente ir a Jesucristo. Tal vez tiene la intención, pero hay un impedimento. Tal vez tiene el mismo cosas que hacer, o también hay demasiadas distracciones, como hace Satanás. Le pone distracciones. Aquí era la multitud. La multitud aparentemente pues estaba estorbándole a este hombre que quería ver a Jesucristo. El versículo 4 dice que miren lo que hizo. Miren lo que hizo porque estaba determinado. Él quería ver a Jesucristo. Entonces, si era chaparrito y estaba la multitud enfrente, él no se iba a quedar acá deprimido y nada más decir, pues yo no puedo porque estoy chiquito y hay gente enfrente de mí. ¿Cierto? Él quería ver a Jesucristo, y cuando alguien quiere hacer algo, uno se las arregla, ¿cierto o no? ¿Recuerdan cuando eran novios y querían ver a la novia? ¿Recuerdan novias cuando querían ver al novio? Si quería uno verlo, no había barrera que interrumpiera nada, ¿cierto? Ni cadena, ni puerta, ni nada. Entonces, aquí Zaqueo dice, corrió. Ahora, los hombres de sociedad no corrían. ¿Sabían la cultura? Un hombre de edad, no corría nunca. Un hombre de respeto, de elegancia, caminaba. Corrían los niños y las mujeres, pero no un hombre de la alta sociedad. ¿Qué hizo aquí Zaqueo? Corrió, porque quería ver a Jesucristo. Corrió delante, pero no solamente eso, hermanos. Hizo algo que parece infantil, ¿cierto? Porque yo recuerdo que pues, yo era de niño, ahorita no me van a ver arriba del árbol, se los aseguro. Pero de niño no nos bajaba. De hecho, en todo ese terreno grandísimo que teníamos de las familias que vivíamos juntas, había un árbol especial y nada más alguien decía, vamos al arbolito. Todos los primos y mis hermanos salíamos corriendo, cada quien tenía un lugar favorito, todos allá arriba estábamos. Bueno, este hombre subió a un árbol sicómoro con un propósito. ¿Recuerdan? ¿Qué cosa? Lean la Biblia, hermanos. ¿Para qué? Para ver, dice, porque había de pasar por allí. Entonces, miren el deseo de Zaqueo. Buscó cómo solucionar su problema de su estatura y de la multitud. Vio tal vez, Jesucristo va para allá, tal vez la calle guiaba exactamente por allá. Entonces se adelantó, corrió y se subió a un árbol porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo su nombre. Jesucristo le llamó por su nombre. ¿Quién le dijo a Jesucristo cómo se llamaba ese chaparrito que estaba allá arriba? Jesucristo conoce a cada ser humano por nombre. Jesucristo te conoce perfectamente desde que fuiste engendrado en el vientre de tu mamá. Jesucristo te ha visto todo, ese embrioncito lo ha visto tuyo, lo ha visto desarrollar. Jesucristo presenció todo cuando naciste. Jesucristo te ha visto y sabe tu nombre. Ahí va creciendo mi hijo Roberto, mi hijo Juan, mi hijo Carlos, mi hija María. Ahí va creciendo, ha estado siempre. Y conoce muy bien tu nombre en este preciso momento. Y recuerdan cuando predicó aquí nuestro hermano Rubén Sotelo, cuando va a esas comunidades, hermanos, rurales, donde no entra generalmente la civilización. Gente pobrecita, gente pobre. Pues ahí pusieron ese edificio de Viña Esperanza. Y que le dice, ¿usted qué viene a hacer aquí? ¿Por qué vino usted aquí? ¿Ustedes qué vienen a hacer aquí, a este lugar insignificante? Y el hermano le dice, Jesucristo conoce tu nombre, Jesucristo te conoce. Y si Jesucristo te conoce, no eres insignificante. No puede ser insignificante un ser humano el cual, hermanos, Dios lo conoce perfectamente. Conoce tu nombre y conoce el número de cabellos que tienes en este momento en tu cabeza. Te conoce perfectamente. No eres insignificante delante del Señor.
Para nada. Entonces le dijo: Zaqueo, date prisa, bájate, porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa, que yo pose en tu casa. Es necesario, Zaqueo, que yo me quede en tu casa hoy. Eso fue todo lo que Jesucristo le dijo a Zaqueo. Eso fue todo el llamamiento, hermanos, que vemos aquí en la Biblia. Le llamó por su nombre, le dijo: apresúrate, bájate, porque hoy es necesario que yo me quede en tu casa. ¿Y qué dice la Biblia? Entonces descendió rápido y le recibió en su casa con gozo. La invitación del Hijo de Dios para toda la humanidad es la misma. Es la misma, hermanos. Te llama por tu nombre, te dice qué hacer y te dice: quiero entrar a tu corazón. A tu corazón. Eso es lo que el Señor quiere, entrar en tu corazón. Todo lo demás Él lo va a hacer. Pero tiene que ser, aquí San Zaqueo se da cuenta obviamente que era una persona sincera. Era sincero en ese sentido de que quería saber quién era Jesucristo. Fue sincero porque corrió, fue sincero porque se subió a un árbol, fue sincero porque calculó: por aquí va a pasar. Y cuando Jesucristo se dirigió a él, esas palabras, ¿ustedes creen, hermanos, pueden imaginarse lo que sucedió en el corazón de Zaqueo? Hubo una transformación, tuvo que haber una transformación. Cuando lo llamó el Señor Jesucristo, muy diferente a cómo se dirigía la gente acerca de Zaqueo. Quién sabe si le llamaba por su nombre, quién sabe si le llamaba un adjetivo muy ofensivo, porque quién era él, ¿cierto? Pero aquí Jesucristo dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. La respuesta de Zaqueo: rápido, porque se emocionó, estaba contento. Él va a quedarse en mi casa hoy. Le recibió con gozo. Pero recuerden que era pecador. Pecador porque nació pecador, porque todo ser humano nació pecador. Pero pecador para la cultura, ¿cierto? Porque era, acuérdense, era uno que como un traidor que trabajaba para el enemigo, para los romanos, que los tenían pues subyugados en cierto sentido. Y la gente no hizo esperar sus murmuraciones. Es muy normal, miren, hermanos, la murmuración, versículo 7, ¿qué hizo la gente? Empezaron a murmurar. Pero ¿qué era el escándalo? Ha entrado Jesucristo a posar con un hombre pecador. A eso vino Jesucristo. No vino a los justos. Recuerda, dice: yo he sido llamado al pecador. Vine a buscar al injusto, al perdido, a la prostituta, a los borrachos. Y la parábola de la oveja perdida es de que un hombre tenía 100 ovejas y se le